Entonces, preparé lo que quería compartir en función de eso. Y aquí viene la parte chistosa, porque me acuesto y siento en mi mente, no es que escuché, pero empezó a rumiar en mi mente dos palabras en griego. Esta es la parte chistosa. Aquí es donde digo, no se hagan la idea de mí de una súper, hiper intelectualidad. Empiezo a pensar en dos palabras en griego. Una es dunamis, que significa poder, y la otra es marturia, que significa testimonio. Y ya me dieron vuelta esas palabras, y como yo tenía una idea preconcebida de lo que quería compartir, estas dos ideas dieron vuelta en mi cabeza y me acosté. Y cuando desperté, dije, estas dos palabras aparecen en un mismo versículo. No es que yo me sepa todos los versículos en griego, ni por si acaso. Y me acordé de un versículo donde estas dos palabras están relacionadas. Y eso marcó obviamente lo que quiero compartir, pero no sabía muy bien cómo por dónde empezar, porque la verdad es que tenía muy claro que esto estaba viniendo de parte de Dios, pero no sabía cómo encauzarlo. Entonces, lo que quiero compartir tiene como corazón este versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, que es donde estas dos palabras aparecen. Y el versículo 8 dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, vuelvo y empiezo de nuevo. Como iglesia nosotros tomamos una decisión de buscar un lugar que fuera más grande que aquel en el que nos reuníamos hasta hace un par de meses. Nosotros nos juntábamos en una casa y teníamos una historia de juntarnos en casas como iglesia. Y la última casa que arrendábamos tenía un living que tenía como 25 metros cuadrados, una cosa así. Logramos meter 40 sillas en ese lugar. Yo creo que si, gracias a Dios, no se convirtió en ningún prevencionista de riesgo en ese tiempo. Porque si había cualquier mínima situación de riesgo, pudimos haber sido llevados delante de la presencia de nuestro Señor antes de tiempo. Pero vivimos un proceso en el que entendimos que Dios nos invitaba a tomar como un desafío, nos estaba diciendo que era tiempo de crecer. Y parte de crecer tiene que ver con ampliar la casa para que haya espacio para más personas. Haciendo una historia larga corta, finalmente Dios proveyó este lugar que estaba súper fuera de nuestras posibilidades, incluso expectativas. Ni cuando oraba con fe yo pensaba de 25 metros serán 100 metros, decía yo. El punto es que parte de estar acá tiene que ver con preparar una casa para que vengan más personas, para que personas que no conocen a Jesús puedan conocerlo, para que personas que están viviendo su fe sin una comunidad puedan venir y puedan ser parte de esta comunidad y podamos crecer juntos y aprender juntos de Dios y podamos hacer aquello que Dios nos invita a hacer. Y dentro de la viña, del movimiento del que nosotros somos parte, la expectativa de que el Espíritu Santo irrumpa, como decía esta oración, ven Espíritu Santo, es algo que está muy en el centro. Anhelamos experimentar la presencia de Dios, anhelamos tener intimidad con Él. Entonces, esto nos lleva a que constantemente estemos hablando de intimidad, estemos desafiando a través de la palabra acerca de la importancia que tiene el pasar tiempo con Dios y dejar que ese pasar tiempo con Él transforme nuestra vida. Dar lugar al Espíritu Santo para que Él cambie nuestra manera de pensar, sane nuestro corazón, traiga libertad y afecte la manera en que vivimos completamente, haciendo que Dios esté en todos los momentos y en todas las áreas de nuestra vida. Y desde esa expectativa, desde el enseñar intimidad, es que nosotros también entendemos que hay ciertas prácticas sencillas, como de repente en una reunión de domingo, ser confrontados con la palabra y de repente quedarnos en silencio un rato,
solamente con la expectativa de que Dios haga algo, que vaya más allá de las conclusiones a las que puede llevarnos quien está predicando un domingo en particular. Dar espacio para que Dios haga lo que Él quiera hacer. Y a veces eso es irrumpir y otras veces no pasa nada, porque no es algo que nosotros podamos controlar, pero queremos desarrollar ese músculo en nuestro espíritu de ser personas que tienen expectativa, ser personas que dan un espacio real en el que toda nuestra expectativa está puesta en el que Él aparezca de una manera particular y haga algo. Toque nuestro corazón, revele verdad, traiga libertad, nos muestre su amor, cambie mentiras que haya en nuestra mente o en nuestro corazón y su reino se establezca en nuestra vida y podamos percibirlo moverse en medio de nosotros y que de esa manera empecemos a ser nosotros cada vez más conformados a su voluntad. El punto es que una de las cosas que anhelamos profundamente es que esto pase de manera regular, hasta que se vuelva algo natural, que cada vez que uno venga a reunirse como iglesia, tenga la expectativa de que algo va a pasar hoy, de que Dios va a hacer algo extraordinario, de que alguien va a ser sanado, alguien va a ser libre, alguien va a experimentar reconciliación o restauración en su corazón, va a ver el poder de Dios manifestarse y que lo sobrenatural sea algo natural para nosotros, sea algo que podamos disfrutar permanentemente. Pero esto es un músculo. El tener expectativa es algo que necesita desarrollarse. Y bajo esa lógica, nosotros que somos una iglesia que todavía está en proceso de completo establecimiento, hemos pasado etapas y hartas cosas han ocurrido buenas, pero todavía estamos en ese proceso de asentamiento. Hay muchas veces que oramos y no pasa nada. Y no es algo por lo que nos echemos a morir. No es un problema terrible que no pase nada, pero al mismo tiempo sería tonto pensar que uno se lleva a un lugar de expectativas y que cuando no pasa nada no nos importe. Obviamente, si uno quiere poner su mente, su ser completo en un lugar de expectativa de que Dios haga algo, lo que esperamos profundamente es que en el tiempo ese algo que Dios es capaz de hacer y que lo hemos visto ocasionalmente empieza a ser nuestra habitualidad y siempre irrumpa. Entonces, ¿por qué mezclo estas dos ideas? Porque el músculo que nosotros desarrollamos de tener expectativa y dar lugar al Espíritu Santo es también preparar una casa. Lo que queremos es que cuando vengan más personas que sean añadidas a esta comunidad, puedan llegar a un lugar en el que hemos hecho espacio para que Dios gobierne. Que puede ser algo que damos muy por sentado, como obvio es lo que debería pasar en una iglesia. Pero muchas veces no es así, y muchas veces no es así ni en tu vida ni en la mía. Este Dios que es rey, muchas veces no le damos el espacio para ser rey. Y hacemos lo que se nos place o lo que nos parece mejor. Y en la iglesia el riesgo de desenvolvernos de la misma manera está latente todo el tiempo. Uno puede llenarse de actividades, de ideas, incluso de visiones, de cosas que Dios te dijo. Y como Dios te lo dijo, entonces le echas para adelante en modo automático y te olvidas de Dios, quedándote con lo que Él dijo nomás y con el proyecto que Él puso en tus manos y dejas de proveer el espacio básico para que Dios sea rey en su iglesia. Y eso pasa también en nuestra vida. Entonces queremos ser conscientes de esta realidad y luchar contra ella con las herramientas que Dios nos da, trayendo nuestros pensamientos cautivos delante de Él, poniéndonos de acuerdo para que cualquier distractor, cualquier obstáculo, cualquier cosa que sea algo que impida o dificulte lo que Dios quiere hacer, nosotros aprendamos en el tiempo a que esas cosas se debiliten y el anhelo por experimentar la manifestación de Dios se fortalezca. Entonces, esto es algo que se puede desarrollar. Yo puedo no saber cómo experimentar o ser un canal del poder y el reino de Dios, pero puedo aprender en medio de una comunidad a hacer cosas sencillas que me lleven a cosas cada vez más profundas en las que yo decido dar lugar al gobierno de Dios en mi vida. Y de esa manera su reino se manifiesta. Entonces, vuelvo ahora a Lucas. Lucas escribe su Evangelio y Hechos como una única obra que tiene 2 volúmenes. En la primera está el Evangelio, ¿cierto?, donde cuenta toda la historia y obra de Jesús. Y en Hechos
lo que hace es contarnos la historia de cómo sus discípulos, habiendo sido comisionados por él, se volvieron precisamente aquellos que buscan reproducir la cultura de su maestro, la cultura del reino. Y cómo se vive esa cultura del reino, cómo se recoge lo que el Evangelio enseña, las palabras, las enseñanzas, las acciones y todo lo que Jesús era e hizo, lo vemos vertido en hechos como una práctica concreta de formas en las que vivir el reino. Entonces, Lucas 24 termina con la misma escena que empieza Hechos 1. Leo los últimos 5 versículos de Lucas 24. Dice: ustedes, hablando a sus discípulos, son testigos de todas estas cosas, todo lo que Jesús ya hizo. Jesús está resucitado, se ha aparecido a muchos, ha estado enseñando acerca del reino, está a punto de irse, está a punto de ascender a los cielos y le dice: ustedes son testigos de todas estas cosas, todo lo que pasó e hice. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga, no hagan nada todavía, y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Termina Lucas con esta escena de Jesús bendiciéndolos, afirmando su identidad. Le dice: ustedes son testigos de todo lo que yo hice, ustedes lo vieron, participaron conmigo de todo esto. Y luego Jesús asciende. Hechos 1 comienza así, voy a leer del versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Seguían con la misma cuestión de la expectativa de que él fuera un libertador político, incluso después de resucitado. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Ya Jesús está hablando de su segunda venida, o sea, está diciendo: sí, voy a venir como libertador político, como todos esperaban, pero en un tiempo que nadie sabe. Ninguno de ustedes tiene acceso a esa revelación todavía. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo, lo mismo que les dijo al final de Lucas 24, descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Termina el capítulo 24 de Lucas y les dice, lo primero que les dice es: ustedes son mis testigos, pero no hagan nada hasta que no venga el Espíritu Santo y les dé poder. Ahora les dice: el Espíritu Santo va a venir y ustedes serán mis testigos. Son mis testigos, serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. Agrega datos que no había escrito al final del Evangelio. Hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá de la misma manera que lo vieron irse. Lucas articula la despedida de Jesús en función de una comisión que es ser testigos. De esa manera Lucas redacta la comisión de Jesús: ser testigos. Mateo 28 encontramos un desarrollo de lo que eso implica. Dice: vayan anunciando el Evangelio a todas partes. Aquí Hechos comienza igual diciendo a los que están al lado tuyo, un poquito lejos, bien lejos y lejísimos. A todo el mundo, vayan por todas partes, anuncien el Evangelio. Bauticen a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sean discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Lucas toma toda esta enseñanza y la resume con el hecho de ser testigos. ¿Ya? Aquí aparecen 2 cosas. La primera es que
el tema comienza desde la identidad al final de Lucas. Le dice, ustedes ya son testigos, pero son testigos en el sentido de que han estado conmigo, han visto lo que yo he hecho. Pero cuando les dice, serán mis testigos, les está hablando no de su identidad, sino de una función que cumplir, de dar testimonio, que no es lo mismo que ser testigo. El testigo es el que vio. Siempre me acuerdo, esto es un meme nomás, pero un reportaje de no sé qué, hubo un accidente y en el Canal 13 había una persona que estaba entrevistando y abajo decía, testigos de los hechos. Y le preguntaban al caballero y el caballero decía, no vimos nada. Eso era, cuando nosotros vemos algo, experimentamos algo, somos testigos inherentemente, participamos de lo que ocurrió. Y así como los discípulos que caminaron, durmieron, vieron a Jesús traer el reino, enseñar, incluso empoderarlos para que ellos hicieran también las obras del reino en momentos, fueron testigos. También nosotros hemos sido testigos de la obra de Dios en nuestra vida cuando hemos conocido a Jesús personalmente. Le hemos visto hacer cosas, le hemos visto transformar nuestro corazón y somos testigos porque hemos visto que su poder es real y lo hemos visto en nuestra vida de múltiples formas, en su amor, en traer salvación, en llenarnos de paz, en sanar, en proveer, en restaurar, en permitirnos perdonar, en traer libertad de cosas que nos oprimían. Tenemos experiencias de las que somos testigos. Eso es parte de nuestra identidad. Él nos ha revelado cómo Él hace, qué Él hace, quién Él es. Y ya somos testigos de eso. Pero también Él quiere encomendarnos y que nosotros cumplamos el rol de dar testimonio. Entonces, en Lucas habla de identidad cuando habla de testimonio. En Hechos habla de una misión. Han visto, pero luego proclamarán. Hay una realidad presente y luego hay una realidad futura y lo que ocurre entre medio es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso el segundo título que puse a esto es Testimonio, Poder y Unidad. Porque nuestro testimonio no debe ser un testimonio que solo se limita a dar información. No debemos limitarnos solamente a decir lo que Jesús ha hecho, a contar lo que es el Evangelio, sino que debemos aprender a demostrarlo. ¿Qué significa aprender a demostrarlo? Significa que primero nosotros mismos tengamos la expectativa de que este Espíritu Santo, que irrumpe al principio del libro de los Hechos, permanece en la iglesia y en los hijos de Dios que la conforman hasta el día de hoy. Y ese Espíritu que habita en nosotros nos da poder a todos. No a los líderes, no a los pastores, no a los misioneros, no a nadie exclusivamente, sino a todos aquellos que han creído en Jesús. Entonces, yo debo aprender a tener expectativa de que el Evangelio puede ser demostrado. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos quedamos con esta idea religiosa de reducir las enseñanzas del reino a las cartas de Pablo, donde él trata problemas por escrito y enseña cómo resolver, enfrentar, relacionarnos y cuál es la verdad frente a las amenazas de mentira que las comunidades enfrentaban. Pero Jesús enseñó el Evangelio demostrándolo. Jesús enseñaba y hacía el Evangelio. El Evangelio no es solo que Jesús nació de una virgen, vivió una vida recta, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. El Evangelio también es todo lo que Jesús hizo y enseñó entre medio. Cada vez que Jesús hacía algo, estaba demostrando lo que Él enseñaba. Estaba encarnando el mensaje de manera concreta. Por lo tanto, sus discípulos somos llamados no solo a anunciar lo que Él hizo, sino a hacer las cosas que Él hizo también. Y por eso, Lucas escribe su evangelio en 2 volúmenes y nos dice, todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Él hizo son 2 caras de una misma moneda. Y sus discípulos en Hechos, de los cuales nosotros somos continuidad, también son llamados a proclamar y a demostrar lo que Jesús hacía. No estoy diciendo esto para hacerte sentir mal, de chuta,
está media alta la vara y yo soy la persona que se siente menos poderosa, menos espiritual, menos escalera del cielo para irrumpir la gloria de Dios. Pero al menos tenemos que empezar teniendo expectativas. Y esa expectativa tiene que ser real, no tiene que ser como un anhelo tenue, sino que tiene que ser tan real que me lleve a tomar decisiones, a orar por personas en situaciones de riesgo, a tomar un tiempo de silencio para esperar que Dios irrumpa y su poder se manifieste, hacer cosas que me pongan en situaciones en las que hay espacio para que su poder se manifieste. Si yo no camino con esa expectativa, obvio que no van a pasar cosas. Y cuando escucho la historia de gente que hace misión en África y escucho cómo el poder de Dios se manifiesta, es obvio porque la gente está involucrada en situaciones en las que es imprescindible que Dios irrumpa. Si yo me pongo en situaciones en las que es imprescindible que Dios irrumpa en Temuco, Dios va a irrumpir. Porque Jesús modeló un reino que se manifiesta en enseñanza y también en obras. Entonces, el primer punto es que hemos sido encomendados para dar testimonio y el testimonio implica tanto lo que decimos como lo que hacemos. Ahora, en Hechos 1:8, cuando dice, pero recibirán poder, la palabra griega con la que yo soñé y tuve una visión de leones que susurraban a mi oído, es dinamis, poder, capacitación espiritual, lo que necesitamos para hacer lo que se nos ha encomendado hacer. Si tú le encomiendas a alguien a hacer algo y no le das la autoridad o lo que necesita para hacerlo, no le puedes pedir cuentas de ese algo. Si Jesús nos ha encomendado ser sus testigos, ir y hacer discípulos, y no nos dio lo que necesitamos para ser discípulos, entonces no sería justo que el día de mañana Él nos pida cuentas de lo que hicimos con nuestra vida como sus discípulos. Pero Dios es justo y ha puesto su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, tenemos lo que necesitamos para poder ser testigos de su obra y de su mensaje. Todos tenemos lo que necesitamos. Todos tenemos a nuestra disposición el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es una persona que habita en todos aquellos que han creído en Jesús y que además es Dios, entonces llena toda la tierra con su gloria y va más allá de lo que podemos comprender. Pero no hay distintos Espíritus Santos, como que a la Ángel le tocó la versión beta. Y a Maritza le tocó la versión de prueba de 7 días gratuita. Y si viene un super predicador que viene de Estados Unidos o de un país donde esté la unción en ese momento, a ese sí le tocó la versión premium, completa. Ese compadre puede descargar versiones del Espíritu Santo, viajar sin red y soltarla cuando llega a otro lugar donde no hay internet. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo. No es así. Exacto, Josué. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo. Todos tenemos lo que necesitamos para poder hacer lo que se nos encomendó que hiciéramos. Ser testigos. Y precisamente la segunda palabra que aparece ahí es testigo, testimonio. Que es una palabra que en griego es marturia y que es la palabra que termina acuñándose en el español como mártir. Y mártir para nosotros significa alguien que muere por causa de testificar acerca de Jesús. Pero testimonio significa literalmente dar prueba, dar fe de aquello que he visto y aquello que he oído, lo que he experimentado, yo confirmo. Eso fue, doy fe, así fue. Pero como desde el principio de la iglesia el dar testimonio de Jesús tuvo un costo, y para algunos ese costo llegó a ser la muerte, entonces la palabra testimonio, mártir, marturia, llegó a entenderse como aquel que termina muriendo por dar fe de lo que Jesús ha hecho, por dar testimonio de su obra y de sus enseñanzas. Entonces, Hechos 4, el 3 y el 4, el capítulo entero en realidad, narran la historia de cuando Pedro y Juan van al templo a una hora de oración, se encuentran con un paralítico de nacimiento, él les pide una limosna, ellos le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, el hombre es sanado, estaba en una puerta del templo, por lo tanto todo el mundo lo conocía, estaba en un lugar muy concurrido.
Pedro se da cuenta de que todos vuelven la mirada a lo que Dios acaba de hacer y usa esta oportunidad para predicar. Y se pega tremenda prédica. Como estaba en la puerta del templo, lo escucharon aquellos que administraban el templo, que son los mismos que habían crucificado a Jesús hace nada, y obviamente esto genera un tremendo revuelo. Y ellos llaman a Pedro y a Juan y les prohíben seguir hablando acerca de Jesús. El 4:18 al 20 dice, ellos ya le habían dado un escarmiento con amenazas, y aquí dice que los vuelven a llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, y les ordenan que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Cuando Pedro sana a este paralítico y ve que la gente empieza a revolverse, él dice, ¿ustedes creen que yo sané a este hombre en mi propio poder? Por supuesto que no, lo sané en el nombre de Jesús. Y empieza a dar testimonio de Jesús. ¿Quién era? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron ustedes con él? ¿Y qué pueden hacer ahora? Frente a este mensaje que viene como una oportunidad tomada de la irrupción del poder de Dios que llama la atención de todos. Entonces, Pedro, tomando la oportunidad de la irrupción del poder que abre la expectativa de las personas, explícitamente anuncia el contenido del Evangelio. Pero Pedro y Juan respondieron frente a la prohibición, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Y dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. La misma palabra que aparece en 1:8, recibirán poder, recibirán dunamis. Acá dice, nosotros no podemos dinameta, la misma palabra de dinámica y dinamita. Está usando la misma palabra para decir, no podemos, nos es imposible dejar de dar testimonio de Jesús. Arde en nuestro interior un fuego que se ha vuelto incontenible. Ojo, Jesús muere, resucita al tercer día, 40 días se aparece a diversas personas, asciende al cielo, pasan 10 días más y el Espíritu Santo es derramado en Hechos 2, que lo vamos a leer de ahí. Estamos en Hechos 4. O sea, Jesús murió hace menos de 2 meses. Y hace menos de 2 meses, ¿qué pasó con Pedro cuando Jesús es capturado y él lo sigue para saber qué está pasando con su maestro? Lo niega 3 veces hasta el punto de maldecir cualquier vínculo con él porque tenía miedo. Pedro era un tipo apasionado y valiente a ratos y en momentos no. Y hace 2 meses, al sentir que su vida estaba expuesta a ser capturado y a experimentar todo tipo de cosas, prefirió desconocer que conocía a Jesús. Eso fue antes de que a Jesús lo crucificaran. Él tenía miedo por lo que podía pasar. Imagínense después de haber sabido todo lo que Jesús padeció. Él ni siquiera estuvo ahí. No tuvo guata para estar ahí. Pero escuchó todos los detalles de lo que a su maestro le hicieron. De cómo lo molieron. De cómo lo humillaron. Y cuando digo lo molieron es porque lo molieron. Su cuerpo fue molido. Cómo lo masacraron. Cómo lo trataron como si fuera basura. Como si fuera el más indigno e inmundo. A pesar de que Jesús había sido el maestro más tierno, más fiel, más veraz, más compasivo, que había interrumpido su agenda una y otra vez para mostrar que Dios tiene tiempo y amor para los que están más marginados. A ese maestro lo habían molido y Pedro tenía miedo solo porque lo habían capturado, de lo que podía pasar. Y la crucifixión fue 10 veces más horrenda que lo que Pedro se pudo haber imaginado que podía pasar. Pero 2 meses después, Pedro, sabiendo que le podía pasar lo mismo, las crucifixiones no terminan con Jesús, Jesús no es el último crucificado, Jesús es Dios crucificado, Dios hecho hombre crucificado. Pero la práctica de la crucifixión siguió existiendo, al punto de que la tradición dice que Pedro también murió crucificado y que pidió que lo crucificaran invertido porque no era digno de morir de la misma forma que su maestro.
Entonces Pedro, que hace 2 meses había tenido miedo, ahora en la puerta del templo da testimonio de Jesús, pero inmediatamente se concreta lo que pudo haber sido su peor temor en el momento en que lo negó. Y es que lo llaman para prohibirle identificarse con Jesús. Y cuando le prohíben identificarse con Jesús, porque era este revoltoso, que bajo ese argumento lograron culparlo delante de los romanos con cargos falsos, ahora Pedro estaba siendo amenazado por algo muy concreto. Estaba siendo amenazado de crucifixión de alguna manera. Era lo que podía pasar. Sin embargo, Pedro dice, yo ya no soy esa misma persona. Algo pasó entre medio. Caminar con Jesús transformó mi manera de pensar, transformó muchas cosas. Pero cuando el Espíritu de Cristo vino a habitar en mí, cuando el Espíritu Santo de Dios irrumpió para habitar en mí, fue lleno de una valentía que es inexplicable. Pero nada se compara con el temor que ahora tengo de Dios por sobre el temor de los hombres. Y estoy dispuesto a experimentar las consecuencias que sea, porque me es imposible no dar testimonio de lo que Jesús hizo y de quién Él es. Aunque no usa la palabra testimonio en este pasaje, es la explicación de lo que el testimonio es. Anunciar a Cristo sin importar las consecuencias que eso pueda tener. Y esto ocurre de 2 maneras. Tenemos que dar un testimonio y este testimonio tiene el respaldo del poder del reino de Dios en el Espíritu de Dios que habita en ti y habita en mí. En este caso ocurre a través de la sanidad de un paralítico que llama la atención de todos y genera la audiencia enfocada para que Pedro anuncie el Evangelio, pero además esto ocurre persistentemente en la Biblia en unidad. Ocurre en el contexto de un cuerpo. Incluso Pedro y Juan, que iban caminando solos, pero para reunirse con otros hermanos en el templo y orar juntos, después de que ocurre este evento, después de que son amenazados, van a la casa donde estaban reunidos los discípulos, le cuentan todo lo que pasó y los discípulos levantan una tremenda oración juntos. Porque ellos no eran llaneros solitarios, ni por ser apóstoles eran súper poderosos que no necesitaban una comunidad. Ellos vuelven al grupo de los creyentes y son animados por otros y son acompañados en una intercesión clamando a Dios que los llene de valentía para poder seguir dando testimonio a pesar de cualquier tipo de amenaza que se levante. Incluso no solo amenaza, sino cualquier costo que pueda tener. Hay una comunidad y esa comunidad envía gente, pero la gente incluso estando lejos de la comunidad va en nombre de la comunidad. Va como representantes de una comunidad. Entonces, incluso siendo apóstoles, si alguien tiene un llamado de Dios para hacer algo poderoso fuera del contexto de la comunidad, bacán, porque el Espíritu de Dios habita en todos nosotros. Pero si yo creo que no necesito una comunidad, estoy desentendiendo algo que los propios apóstoles entendían que necesitaban. Y esto fue así para los 12, fue así para Pablo, fue así para todos los líderes de la iglesia. Hechos 2, 1 al 4, volvemos un poquito atrás. ¿Cuándo comienza esto de el cambio de todas las cosas? El Espíritu es derramado. En una de las celebraciones judías, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Todos reunidos en un mismo lugar, en un contexto de unidad. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Estaban juntos, el Espíritu se derrama y se manifiesta con poder. Y el poder en ese contexto es hablar lenguas, que es en este caso otros idiomas, idiomas naturales, que en medio de esta celebración, que era una de las celebraciones en las cuales muchos judíos que vivían en otras zonas geográficas y hablaban otros idiomas, estaban peregrinando en Jerusalén. Entonces, estos judíos escuchan que
estas personas sobre quienes el Espíritu Santo es derramado, sin tener ninguna educación, sin saber otros idiomas, empiezan a hablar todo tipo de idiomas que ellos manejaban en sus zonas geográficas donde vivían. Y alaban a Dios, porque las cosas que dicen además es contar las maravillas de Dios. Entonces hay un contexto de unidad, hay un derramamiento de poder y hay un testimonio porque se cuentan las maravillas de Dios. El contenido tampoco da lo mismo. El poder no es para sorprender y para que la gente diga, wow, esta persona es súper espiritual. Es para glorificar a Cristo y para tomar oportunidades de dar testimonio acerca de Él, quién es y lo que ha hecho. En Juan 17 Jesús ora por sus discípulos y ora por aquellos que iban a venir después de ellos hasta el fin del tiempo, incluidos nosotros. Y le dice, orando al Padre, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. El testimonio, la misión que Jesús nos dio es para que la gente crea. Y Jesús dice, es tan importante encarnar el mensaje con poder como que la comunidad que se crea como resultado de aquellos que son añadidos a la familia de Dios sea una comunidad diferente. No puede ser un club de rayuela. No puede ser cualquier cosa, no es simplemente gente que se junta porque tenemos algo en común, sino que en esta comunidad hay gente que está dispuesta a amarse a pesar de sus diferencias. Y en todas las comunidades hay diferencias. Y cuando la iglesia parte, al principio se juntaban en casas. Y yo creo que deben haberse juntado en función de la capacidad de cada casa y también la temperatura política del momento. Había tiempos que los perseguían, había tiempos que no. Había alguno que tenía una habitación de alojado donde cabían 15, otra donde cabían 4, y se juntaban iglesias. Pero en algún momento del desarrollo de la iglesia, alguien en alguna parte dijo, ¿y si abrimos una iglesia en mi casa para no ver más a Rodrigo? En algún momento a alguien se le ocurrió abrir una iglesia no para expandir el evangelio, sino para no tener que tolerar a otro que no quiero bancarme. No tengo idea cuánto pasó eso, cuándo, pero en algún momento pasó. Y en algún momento eso se transformó casi en un hábito. No sopesar la oración de nuestro propio maestro, que dijo que esto era tan importante que en la medida en que nosotros encarnábamos esta unidad, la gente iba a creer que Jesús es el enviado de Dios. Esto es parte de nuestro testimonio. Si yo no estoy dispuesto a vivir en unidad con otros, estoy torciendo el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es solo información, tampoco solo es poder. Son las dos cosas más unidad. Y la unidad solo puede lograrse con amor. Es el único vínculo que puede hacernos soportar nuestras diferencias, nuestros errores, cuando nos herimos y todas las cosas malas que surgen de personas que en momentos son carnales como nosotros. Incluso habiendo conocido a Dios, la embarramos. Y en ese embarrarla, herimos a otros y somos heridos por otros. Pero en algún momento esto de irme a otro lado no era una opción. Irme a otro lado era salirme del cuerpo, era negar la fe. Y de pronto se volvió una opción, y una opción viable y válida. Y dejamos de luchar por vivir en comunión y amar a la gente que no nace tan naturalmente de la guata amar.
Entonces busco gente que me sea más fácil amar, porque yo quiero que amar sea fácil. Pero resulta que la Biblia enseña una y otra vez que amar es difícil. Es tan difícil que la única forma de experimentar el tipo de amor que puede resistir todas estas turbulencias es un amor que no viene de mí mismo. Nunca me va a salir de la guata, viene del Espíritu. ¿Y cómo experimento un amor que viene del Espíritu? A través de intimidad, para que Él cambie mi manera de pensar y me lleve a amar las cosas que Él ama. Y, oh novedad, Él ama a gente que yo no amo. Porque Jesús es así, me amó a mí, ama a otros con la misma gracia y sin merecimiento alguno como me amó a mí. Y a veces nosotros somos buenos para ver el no merecimiento del otro. O sea, como Señor, yo sé que soy medio rasquita en mis cosas, no soy un lujo en todos los aspectos de mi vida, pero no me pidas que sea amigo de esa persona. Ese sí que es chanta. Yo por último me defiendo por aquí y por allá. Y siempre buscamos justificaciones. Jesús tuvo entre sus discípulos a Judas. Oró antes de escogerlos. Dice que oró toda la noche antes de escoger a sus discípulos. Jesús sabía que él lo iba a traicionar y oró y lo tuvo 3 años con él haciendo ministerio, dándole poder para que sanara a otros, confiando en las finanzas del grupo. Fue una persona de confianza. Cuando Judas lo traiciona con un beso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Jesús sabía que en todas las comunidades hay gente difícil de amar. Pero Jesús integró gente que sabía que lo iba a traicionar, porque la única forma de hacer comunidad es amando y reconociendo que va a haber gente que amar es difícil. Y si a Jesús se le torcieron, y si a Jesús multitudes lo seguían y lo veían hacer milagros, mostrar el poder del reino de Dios, y cuando Él los desafiaba se iban, obvio que nuestras comunidades van a tener aspectos en los que se van a fragmentar a través del tiempo. Jesús no fue capaz de mantener una iglesia numéricamente estática y creciente, donde siempre fueran los mismos y luego más y luego más. ¿Por qué? No porque no tuviera el poder para hacerlo. Es una mala expresión decir que no fue capaz. Escogió no hacerlo porque hizo eco del amor del Padre que da libertad a las personas para aceptarle o rechazarle. Hay gente que se va de una iglesia porque algo malo pasó. Y a veces los culpables somos los líderes, y eso es una realidad. Pero el que nosotros nos hayamos movido en algún momento, el que nosotros nos hayamos ido por el motivo que sea, no es una excusa para que cuando me vuelva a pasar cualquier cosa que me incomode o me hiera, yo tome como camino el evadir el costo de amar a otros y vivir en unidad con ellos. Jesús cuando ora esto, no está pensando en una comunidad perfecta. Está pensando en gente común, como tú y como yo, que la embarra. Y cuando empieza el libro de los Hechos, empieza el derramamiento del Espíritu, y en Hechos 2 viene esta historia en la que luego se narra cómo vivía la iglesia en Jerusalén. Dice que tenían todas las cosas en común y que el Espíritu de Dios añadía a las personas que iban a ser salvas. O sea, estos compadres ni siquiera tenían que hacer algo. El poder de Dios, el testimonio acerca de Jesús, su propia manera de vivir, tener todas las cosas en común, hacía que la gente les tuviera miedo, pero al mismo tiempo quisiera estar con ellos. Y muchos llegaban al conocimiento de Jesús. Pero avanza Hechos y nos encontramos con que esta misma iglesia, en la misma ciudad de Jerusalén, un ratito después empiezan a murmurar porque había personas que eran judíos, pero que vivían en otros lados, y que sus viudas, que eran judío-griegas, recibían menos comida que las que eran de pura cepa. Entonces empezaron los cagüines. Como en todas las comunidades, empezó a haber murmuración, empezaron a mirar con sospecha. Y dijeron, estos compadres que reparten la comida son unos chantas, porque no son capaces de aplicar la justicia de repartir la misma porción a todas las personas, sino que a la gente que no tiene esa misma pureza racial, la tiran para la cola. ¿Y qué pasa?
El Espíritu les da una estrategia a los apóstoles y surge el rol de los diáconos y aparece un Esteban, pero sigue avanzando la historia y Pablo, que surge en la historia como Saulo, que es parte de los que apedrean a Esteban, sujeta la ropa de estas personas, luego pide cartas para perseguir a los cristianos y cuando va persiguiendo a los cristianos, camino a Damasco, aparece Jesús en la mitad del camino y su gloria brilla y el resto no ve nada, solo una cuestión que los deja aturdidos. Y Pablo queda ciego y escucha a Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién seguía Saulo? A los cristianos. ¿Y cómo eran los cristianos? Como nosotros. No era Hechos 2, era después de Hechos 6. Ya hubo murmuración, ya hubo enemistad, ya hubo pleitos, no era una comunidad perfecta. Jesús dice, me estás persiguiendo a mí porque estás siguiendo a mi iglesia. Y su iglesia no era perfecta. La iglesia nunca ha sido perfecta. Y sin embargo Jesús ha escogido habitar en ella y ser la cabeza de una única iglesia, que es un único pueblo. No hay dos pueblos, no hay dos iglesias, no hay 50.000 millones de iglesias. Hay una sola y un único Jesús que es cabeza de todos. Yo no estoy diciendo esto para decirte que si tú has estado en más iglesias, eres un pecador, una pecadora que no tiene vuelta y no has entendido nada. Lo que estoy diciendo es que en algún punto de nuestras vidas, cuando esta revelación viene a nosotros, tenemos que abrazar el costo de bancarnos en amor y luchar juntos. Y va a haber cosas que no nos van a gustar del otro. Y va a haber momentos en que los líderes van a tomar decisiones malas. Y esto no es una excusa para que después nosotros tomemos decisiones malas y digamos, les advertimos. No es una excusa para hacer lo malo. Es una exhortación de la palabra de Dios para todos nosotros. El vivir en unidad no es una cuestión aislada. Hechos 4:31 dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, después de que Pedro y Juan vuelven, les cuentan, hacen la oración, todos juntos interceden porque Dios les dé valentía, dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, otra vez poder, unidad y poder, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios, testimonio. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, unidad. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, unidad. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Testimonio con poder, unidad, una y otra vez. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Y esto que suena maravilloso, después llega la plata, la reparten y la reparten mal. Una y otra vez, gloria e imperfección. El poder de Dios, la unidad y el testimonio. La unidad jamás ocurre como resultado de que una comunidad alcance la perfección, porque eso no existe. No existe ni a nivel de comunidad, ni tampoco existe a nivel de personas. Yo me voy a llevar a Josué para la casa para que... Pero te voy a devolver después, José, tranquilo. Yo quiero animarte a esto. Nosotros hemos sido llamados a ser una comunidad del Espíritu. Y hemos sido encomendados para vivir dando testimonio de Jesús, incluso si eso tiene un costo. Incluso si eso implica que pierdes un ascenso en la pega, que pierdes un amigo, que te enemistas con un familiar. Hemos sido llamados a ser fieles a Jesús por sobre cualquier otra cosa y persona en el mundo. El testimonio de Él es lo que debe regir nuestra vida. Por eso Pedro y Juan le dicen, ¿les parece a ustedes que es justo que porque ustedes son autoridades en el pueblo, los obedezcamos a ustedes antes que a Dios? No hay ninguna autoridad antes que Dios. Nuestra fidelidad debe ser a Él por sobre todas las cosas. Pero el mensaje que predicamos no es solo palabras. El mensaje que predicamos se demuestra en cómo hacemos comunidad y se demuestra en fe, porque requiere poder.
Por eso esta cuestión no es para intelectuales. Cuando te dicen que los que saben toda la verdad son los teólogos, los súper estudiosos, los que manejan el griego, los que saben los idiomas bíblicos, los que pueden hacer un escudriñamiento técnico de la palabra, es maravilloso escudriñar la palabra, es maravilloso amar la palabra, pero la palabra solo teórica como mecanismo para levantarte por sobre otros no vale nada. Aquello por lo que Dios va a pedir cuentas es por cómo vivimos la palabra, porque los fariseos la conocían a la perfección. Conocer la palabra vale muy poco si es que no va acompañado de vivir la palabra. Y ahí es donde somos empujados a un lugar de dependencia indispensable. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir la palabra sin poder. Y no hay poder en mí, entonces necesito clamar a Dios y que Él se manifieste a través mío. Yo no puedo, no está en mí, no es mío. Y tenemos que cuidar lo que Dios quiere hacer, honrándonos, amándonos, respetándonos, perdonándonos, bancándonos unos a otros. Tener un corazón humilde para dejar que Dios exponga aquello en lo que lo hemos hecho al revés. Si he deshonrado a otro, si he engañado a otro, si he herido a otro, si he mentido, si he murmurado, si he vivido de una manera distinta a aquella que Jesús oró por sus discípulos. Jesús oró por nosotros para que no fuéramos así, para que no buscáramos excusas para despreciar al otro, sino que buscáramos puentes para amarlos, al punto de que seamos tan unidos como Jesús lo es con el Padre, sabiendo que ninguna de las dos partes iba a ser perfecta, pero dejó una provisión para eso, que es su Espíritu, para amar como Él ama. Así que vamos a orar, y vamos a orar lo que dije al principio, porque le puse 2 títulos, por eso demoré tanto. Prediqué largo porque 2 títulos dan facultad al pastor para predicar 2 prédicas. Esto es lo que yo dije al principio que iba a explicar, que requería alguna explicación. Nosotros queremos que el Espíritu Santo irrumpa con poder. Y yo te voy a contar, no tengas miedo, esto es corto, lo que nosotros constantemente vemos cuando se invita al Espíritu Santo, para generar en nosotros expectativas. Te quiero contar lo que la Biblia dice y que te quiero contar lo que yo he visto en muchas partes, dentro del movimiento de la viña, fuera del movimiento de la viña. Esto no es algo que nosotros capitalicemos, porque Dios es Dios. Pero cuando oramos, Espíritu Santo, ven, guardamos silencio y esperamos. Y muchas veces, después de un momento de silencio, el Espíritu Santo de Dios irrumpe y empieza a tocar el corazón de personas. Y alguien en algún rincón empieza a sollozar tenuemente, porque siente un toque, algo del Espíritu de Dios. Y eso empieza a replicarse en alguna otra persona que está en otro lugar. A veces es algo que se mueve como una cortina, desde adelante hacia atrás, a veces desde los costados, a veces como puntos que caen, pero el Espíritu empieza a tocar el corazón de personas y empieza a afectar nuestras emociones, pero no es algo que Dios quiere que termine ahí. Él quiere que nuestro corazón se abra para que Él traiga verdad y con eso traiga libertad, que seamos capaces de experimentar tan fuerte la presencia de Dios que yo soy impulsado a confesar, a arrepentirme, a volver a poner mi vida a cuentas con Dios. Y de pronto, mientras pasa eso, alguien se empieza a reír. Y es raro al principio. Y a veces ese reír lleva a esto de la pérdida de la dignidad. ¿Por qué? Porque experimento gozo que no puedo explicar, que no es que me contaron un chiste y empiezo a desbordar. Entonces te quiero explicar esto porque no tengas miedo si es que esto pasa, ni te frustres si es que no pasa. Lo que queremos es tener expectativa para que cada vez más pase. No es un show, no algo que marque la temperatura, que uno diga, estuvo bueno el culto porque se cayeron 18 personas.
Y una se cayó tan fuerte que se rompió un pedacito porque no alcanzó ni a cachar, se rompió la cabeza. Estuvo bueno. Como que mientras más espectáculo, más espiritual fue. No, estamos hablando de que hay espacio para que Dios venga y traiga su reino, traiga sanidad, traiga libertad, traiga reconciliación, traiga restauración, traiga renovación, haga sus obras, deshaga las obras de maldad de las tinieblas. En nosotros primero, y que eso sea en nosotros una expectativa permanente. Y eso nos lleve a una adoración con mayor libertad, con pasión, con fuego. Así que vamos a orar eso, ¿ya? Vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a guardar silencio y tener expectativa. Y cuando hacemos esto, estamos acumulando espacios de encuentro que propiciamos nosotros en respuesta a nuestro anhelo de Dios, que implica preparar una casa para los que van a venir. Esto es tan importante como evangelizar, porque ir a buscar gente para que venga a ver una comunidad igual de charcha que la que puede ver afuera, no vale la pena. Necesitamos dejarnos transformar por Dios para que cuando invitemos a otros puedan comprobar que Dios envió a Jesús. Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús. Y no te incomodes, pero vamos a estar un par de minutos en silencio y vamos a esperar, porque Dios es Dios. No es alguien a quien nosotros le decimos, ahora tienes permiso para entrar. Él es Rey y Él entra si quiere, cuando quiere, pero nosotros nos ponemos de acuerdo para tener expectativa y para invitarlo. Así que Espíritu Santo, ven.